Mire, a 2 días de que el presidente presente su informe de labores, seguimos con nuestro reportaje de Gobierno Examen. Hoy, el periodista Carlos Kestler nos cuenta las calificaciones que obtuvieron los ministerios en el manejo de la pandemia del coronavirus. Es el tercer día que examinamos el mandato del presidente Alejandro Giammattei y hoy nos toca hablar del tercer criterio. Sí, la gestión de la pandemia. No requiere mucha explicación. Cuando hablamos de este criterio nos referimos a la capacidad del ministerio de tener un rol activo para continuar con sus propios programas de atención durante el coronavirus. Sin más preámbulo, volvamos a los números. Esta vez no tenemos un top 3, sino un top 5. En primer lugar estuvo el Ministerio de la Defensa, que sacó 84 puntos. En segundo, de manera empatada, están los Ministerios de Economía y de Trabajo. Y en tercero están los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas, ambos con 67 puntos. En medio quedaron estos 6 ministerios, separados por 9 puntos. Ahora, del otro lado, los ministerios que peor han manejado el COVID-19 son 3. El Ministerio de Agricultura sacó 53 puntos, la cartera de Comunicaciones 52 y por último, pero no menos importante, está Salud, que sacó 28 puntos. Son 24 los que separan a Salud del penúltimo lugar. Por tercera vez consecutiva, Salud está entre los peores evaluados de este examen. No solo es de los menos transparentes y depende de una mala gerencia, sino que ahora está entre los peores que han manejado la pandemia. Mire, no hay nadie más apropiado para conversar sobre el combate a la pandemia del COVID-19 que el propio ministro de Salud, Francisco Coma. El reportero Carlos Kestler lo visitó en su oficina y esta es la entrevista. Bueno, gracias, ministro Francisco Coma, por haber estado, o por estar aquí más bien en las cámaras de Noticiero Guatevisión para nuestra evaluación del Gobierno de Examen, los 2 años del presidente Alejandro Giammattei. Durante varios días ya hemos publicado las calificaciones globales de los 14 ministerios y el Ministerio de Salud que usted dirige es el que se sitúa en el último lugar con 36 puntos. La primera pregunta es entonces, ¿usted cómo recibe esa calificación? ¿A qué se le atribuye? ¿Por qué ese número tan bajo? Bueno, vea, yo creo que hay varios factores que pueden influir sobre la evaluación. Sí hay parámetros que me llaman la atención, porque, por ejemplo, cuando se evalúa el rubro específico del manejo de la pandemia, ningún otro ministerio ha manejado pandemia más fuertemente que nosotros. Pero bueno, el tema es, creo que se están evaluando 2 años de gestión. Han sido 2 años de gestión muy complicados, al igual que en todos los ministerios de salud del mundo, en donde desgraciadamente los sistemas de salud se han puesto a prueba y es natural que los procesos de respuesta ante una pandemia con un sistema de salud como el guatemalteco, que tiene más de 40 años de rezago en su desarrollo, desgraciadamente, creo que enfrentar la pandemia con unos recursos, sobre todo de infraestructura, tan limitados, fue muy difícil. Aún con ese rezago que usted menciona, que ciertamente no es del ministro Francisco Coma, sino que viene de varios años atrás, hay críticos hacia el ministerio que dicen que su cartera pudo haber hecho más, sobre todo en el tema de vacunación. Y si quiere hablemos de cifras de un solo. Para el 2021 solo 5 municipios alcanzaron la meta de vacunar al 40% de la población. Hablemos de este caso de personas de 12 años o más, solo 5 en todo el país. ¿Qué pasó con el resto? Cuando uno ve los números de cierre en la población objetivo inicial, podríamos decir que sí alcanzamos la meta de la Organización Mundial de la Salud, del 40% de la población por arriba de 18 años de edad. Pero sí, no en todo el territorio nacional. No todo el territorio nacional, pero ahí, ¿qué pasó en esos ahí lugares? Influyeron varios factores. Uno, creo que se generó una campaña muy importante antivacuna. Desgraciadamente, creo que también fue un fenómeno que se ha vivido a nivel del mundo. Luego tenemos las características especiales de nuestro país, en donde tenemos una ruralidad muy grande, comunidades aisladas. Tenemos múltiples idiomas. Y creo que la posibilidad de hacer llegar un mensaje unificado para que toda la población entendiera la importancia de la vacuna no fue un objetivo que se haya alcanzado. ¿Usted lo reconoce? Que no Yo reconozco que ese objetivo fue un objetivo que se quedó rezagado, a pesar de que se hicieron los esfuerzos. ¿Y por qué quedó rezagado?
Por ejemplo, le menciono, hay personas que dicen que faltaron esas justamente campañas en idiomas indígenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó rezagado? Mire, fíjese que yo creo que se hicieron los intentos. Creo que la orientación fue una orientación muy dirigida a una campaña similar a la que se usaba anteriormente con otros sistemas de vacunación. Pero creo que en esta vacuna específicamente, como se generó un mensaje de tanto temor de que si la vacuna mata, que si la vacuna deja estéril, la parte que vinculaba que si la vacuna tiene un chip, creo que la combinación del miedo y el hecho de haber tratado de hacer una campaña convencional nos demostró que no estábamos cumpliendo los objetivos. ¿Y usted diría que la cuestión o el tema de los fondos también tuvo un papel importante para ese rezago? ¿No el hecho de que no hubiera dinero? No, yo creo que tuvimos dinero. Usted mencionaba que el dinero se utilizó, pero hay veces que los datos reflejan lo contrario. Por ejemplo, de todas las leyes que fueron aprobadas, ese paquete, y todos los fondos que se hicieron disponibles luego de la intervención del Congreso, esos 4.400 millones, aquí tengo el dato, más bien 1.400 millones no se ejecutaron al final del 2021. Bueno, ahí hay dos factores que hay que reconocer. ¿Por qué no se ejecutó ese dinero? Mire, hay un fondo de aproximadamente 500 millones de quetzales, o sea, más o menos la mitad, que correspondía a la posibilidad de seguir comprando vacunas. Y esto, ante la situación para el cierre de año, con la disponibilidad que teníamos de vacunas, entre las que se habían adquirido ya con Sputnik, más las que se habían adquirido con AstraZeneca, más las que estábamos recibiendo en concepto de donaciones y sobre todo tomando en consideración dos aspectos fundamentales de estos fondos. Tenían un direccionamiento específico a 3 rubros concretos. No estoy hablando en este momento del dinero de la vacuna. El de la vacuna eran 1.000 millones específicamente dedicados a vacuna. Y no se podían utilizar para nada más que la adquisición de vacuna. Pero nosotros, y eso sí ya en mi gestión, que son 3 meses, me hubiera correspondido ejecutarlos a mí. Pero ¿cómo puedo ejecutar 500 millones de quetzales cuando tengo más o menos unos 9 millones de vacunas disponibles? Y tengo una tendencia en donde más o menos el 40% de la población no se quiere vacunar. Hubiera sido un acto de irresponsabilidad. Y por lo tanto el dinero queda ahí. Decía que hubiera sido irresponsable seguir comprando más cuando las que ya habían en Guatemala, las que ya estaban acá, pues no eran bien recibidas necesariamente por todos. Pero ¿no cree que precisamente el hecho de que no eran bien recibidas también fue por causa en parte de lo que hizo el Ministerio de Salud, el secretismo de las Sputnik, el hecho de que no hubo campañas? Yo considero, y para ser honesto, que desde la perspectiva del secretismo, yo no puedo hablar de secretismo, primero porque al igual que cualquier persona que firma un acuerdo de confidencialidad, se debe uno de apegar y regir a lo que el acuerdo de confidencialidad exige o pide. Que ni se le quiso compartir a entidades del mismo Estado. So pena de que se incurra en una penalización para el Estado de Guatemala. Pero entonces la duda que queda es ¿por qué dejar que Guatemala dependa de este tipo de contratos y no haber, por ejemplo, agilizado la propuesta de ley para adquirir Moderna y Pfizer que lo necesitaban antes? Es que mire... Esa ley fue presentada hasta mediados de 2021. Es lo que le digo, yo no estuve en las negociaciones iniciales. Sé que había unas condiciones muy complejas desde el punto de vista de cómo se debía de manejar los procesos de resarcimiento. Guatemala no tenía un marco regulador, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se enfrenta a esta situación, es cuando se tiene que tomar la decisión de ir al Congreso. Y esto, pues de alguna manera es un proceso que finalmente va abriendo y despejando caminos. Y regresando a las Sputnik, usted mencionaba que pues, se tuvo que recurrir a esa opción porque el tema de Moderna, Pfizer, que necesitaban una ley, representó un esfuerzo adicional para crear el marco regulatorio. Correcto. El asunto ahí es que mientras los funcionarios estaban en ese proceso, los contagios seguían y las personas pues, seguían muriendo. ¿Usted diría que el negocio de las Sputnik fue beneficioso para Guatemala? ¿Fue un buen negocio? Mire, yo no puedo hablar de un negocio para un bien tan preciado como es una vacuna. Pienso que fueron las decisiones oportunas en el momento oportuno. Cuando usted tiene la necesidad de enfrentar una pandemia, ¿sí? Y tiene
una gama de proveedores, pero de los cuales solo uno se adhiere a las necesidades en forma inmediata, que es de acuerdo a lo que yo sé, lo que sucedió en ese momento, había que tomar la decisión. Yo creo que la decisión de la doctora Flores en su momento fue una decisión valiente, correcta. Y antes de que terminemos, no quisiera que culminemos la entrevista sin mencionar otros temas, porque la salud en Guatemala no solo es el COVID-19 o la vacunación, la desnutrición, que es uno de los temas medulares de este ministerio y que el mismo presidente Giammattei ha dicho que es una de las prioridades más grandes de su gobierno. Correcto. La duda que siempre queda es cómo se puede decir que es una prioridad cuando se le recortan fondos. Por ejemplo, en 2021 137 millones y desde 2016 se le viene recortando fondos al programa 14, que es el de la desnutrición. Bueno, mire, yo puedo decirle que probablemente cuando se habla de recortar fondos también hay que ser muy cuidadoso, porque recordemos que aquí hay una participación multisectorial y hay muchos ministerios trabajando alrededor del combate a la desnutrición. CESAN, Desarrollo, Agricultura. Entonces, a veces lo que hay es una transferencia de fondos de un ministerio a otro. Eso puede ser. Creo que desde el Ministerio de Salud nosotros nos hemos enfocado mucho en fortalecer la relación interinstitucional para ir a la búsqueda de una mejor ejecución del total de los fondos que se asignan a la desnutrición crónica. Pero, por ejemplo, y a la desnutrición aguda. Sí, pero este año, o el año pasado, que acaba de terminar 2021, los fallecidos por desnutrición de 5 años o menos se duplicaron. Eso muchos dicen que es un reflejo del poco esfuerzo del Estado en combatir el problema. Vea, yo creo que siempre vamos a tener datos muy claros que nos hablan de la eficiencia o no de un programa. Y efectivamente, si tuvimos más fallecidos, se puede en determinado momento cuestionar los resultados o el éxito de un programa. ¿Usted qué diría? Yo creo que cada muerte, y esto es Francisco Coma, es un costo enorme para el país. Pero creo que también, y desgraciadamente yo no me voy a justificar porque no se trata de esto, convivir un país, y vuelvo al inicio, con los rezagos de un sistema de salud, con una población en condiciones de abandono a lo largo de muchísimos años también históricos. Y además, con un factor agregado de la pandemia, que dificultó muchas veces que se pudiera tener acceso a las consultas prontas y oportunas para la población. Luego, las dificultades de la movilidad derivadas de las limitaciones de transporte, etcétera. Todo esto influyó en que hubiera un mayor número de fallecidos. Ahora, lo que sí es real es que se ha hecho un esfuerzo muy grande en poder alcanzar a más población. ¿Diría que ha sido suficiente ese esfuerzo? No, nunca va a ser suficiente. Guatemala necesita esfuerzos infinitos para salir de estas condiciones de pobreza en las que hemos vivido históricamente. Gracias, ministro, por esta entrevista. Le agradezco bastante. Para servirle, un honor.